B, A resulta ser pues la imagen de A, B, considerando a esa recta diagonal como un espejo doble. Eso es lo que nosotros estamos indicando hace un momento. Además, debemos aclarar que en este caso se dice que la recta y igual a x, el espejo, es una recta de simetría, dado que esos puntos de R y R-1, dado que estos puntos, decíamos, de R y este punto de R-1 son simétricos. Y entonces, la gráfica de R-1 de la relación inversa es simétrica a la gráfica de R, con respecto a la recta y igual a x, o con respecto a ese supuesto espejo doble y igual a x. En la siguiente figura, en la figura que tenemos enfrente, la curva continua, esa curva continua que nosotros vemos, corresponde a una relación R. Esta curva continua que ustedes están viendo, que estoy repasando con el cursor, corresponde a una relación R, ingenieros. Y la curva punteada, esta otra, corresponde a su relación inversa R la menos 1. Y nos damos cuenta que y igual a x, ese espejo doble, supuesto espejo doble, fíjense, es esa recta. Entonces la curva continua es la gráfica de la relación R, y esa gráfica de curva punteada es la relación inversa. Y nos damos cuenta que ambas son simétricas respecto a y igual a x. Bien, ingenieros, ahora nos vamos a ocupar del concepto de función. ¿Qué es una función? Enseguida nosotros vamos a precisar el concepto de función. Empezamos. Uno de los conceptos más importantes de las matemáticas se refiere a un tipo especial de relaciones entre elementos de dos conjuntos A y B llamados funciones de A en B. Entonces aquí estamos indicando que uno de los conceptos más importantes de la matemática se refiere pues a un tipo especial de relación entre elementos de dos conjuntos A y B que se llaman funciones de A en B. Eso quiere decir pues que las funciones son tipos especiales de funciones y posteriormente pues vamos a especificar qué es una función. Una función expresa la idea de una cantidad que depende de otra. Eso es lo que expresa una función, ingenieros. La idea de una cantidad que depende de otra o que está determinada por esta otra. Por ejemplo, el área de un círculo depende de la medida de su radio. Si se conoce la medida de la longitud del radio, su área está completamente determinada. Así, se dice que el área de un círculo es una función de la longitud de su radio. Eso es lo que expresa, pues, una función. La idea de una cantidad que depende de otra o que está determinada por esta otra cantidad. Y estamos dando el ejemplo específico del área de un círculo que depende de la medida de su radio. Si se conoce la medida de la longitud de su radio, su área está completamente determinada, como nosotros sabemos. De manera que se dice que el área del círculo es una función de la longitud de su radio.
Veamos la definición de función, ingenieros. Una función de A en B es una relación f contenida en A por B, que hace corresponder a cada elemento x del conjunto A lo más un elemento y del conjunto B, denotado por y igual a f de x perteneciente a B. Entonces, una función del conjunto A en el conjunto B, ingenieros, como decíamos, es una relación. Nosotros sabemos que una relación es cualquier subconjunto de producto cartesiano, es por eso que estamos indicando que una función de A en B es una relación f contenida en A por B, subconjunto del producto cartesiano por B, que hace corresponder a cada elemento x del conjunto A lo más un elemento y del conjunto B, lo que es denotado por y igual a f de x perteneciente a B. Al conjunto A se le llama el conjunto de partida y al conjunto B, conjunto de llegada. Una definición equivalente. Un subconjunto de pares ordenados, f contenido en A por B. Ahora fíjense, estamos considerando un subconjunto de pares ordenados f contenido en A por B, dado que habíamos dicho que una función es una relación, o sea, es un subconjunto de A por B, en otras palabras, habíamos dicho, y ahora lo estamos indicando explícitamente. Entonces, un subconjunto de pares ordenados f contenido en A por B es una función de A en B si para todo x de A existe a lo más un elemento y de B tal que x, y pertenezca a la función. Cuando un par ordenado x, y pertenece a la función f, a la segunda componente se le denota y igual a f de x. Y se le llama el valor de la función f en x. En este caso, también se denomina y igual a f de x, imagen de x mediante f. Y al elemento x, contraimagen o antecedente de y igual a f de x. El valor y igual a f de x es único para cada valor x. O sea, si nosotros tenemos un elemento del conjunto de partida x, a este elemento del conjunto de partida x le vamos a hacer corresponder un único elemento y igual a f de x por definición de función. Un valor cualquiera y perteneciente a B puede tener uno o varios antecedentes x en el conjunto A, o ninguno, en cuyo caso se tiene que x, y no pertenece a la función para todo x perteneciente al conjunto A. Un valor cualquiera x perteneciente al conjunto A puede tener a lo más una imagen y igual a f de x. Esta es la segunda vez que estamos aclarando este punto, ingenieros, que un valor cualquiera x perteneciente a puede tener a lo más una imagen y igual a f de x. O sea, no puede tener dos. O sea, a x no le pueden corresponder dos valores o dos elementos del conjunto A. Entonces decíamos que un valor cualquiera x perteneciente a puede tener a lo más una imagen y igual a f de x o ninguno, en cuyo caso se tiene que x, y no pertenece a la función para todo y que pertenece al conjunto B. Tenemos aquí una gráfica alusiva, tenemos ahí la función f que va del conjunto A en el conjunto B, tenemos ahí el elemento x del conjunto A y el elemento y del conjunto B, y tenemos ahí y igual a f de x, como habíamos indicado. Nosotros en la sesión anterior nos habíamos ocupado del dominio y rango de una relación. Pues ahora, dado que una relación o una función es una relación especial, entonces nosotros de la misma manera que hablamos de dominio y rango de una relación, pues de la misma manera podemos hablar de dominio y rango de una función. Entonces, es así que nosotros nos vamos a ocupar ahora del dominio y rango de una función.
se llama dominio de una función f al conjunto de todos sus antecedentes, o sea, al conjunto de las primeras componentes. Recuerden que en realidad estamos indicando lo mismo que dijimos con respecto al dominio de una relación. Dijimos que el dominio de una relación es el conjunto de las primeras componentes de los pares que pertenecen a la relación. Y aquí estamos indicando lo mismo, dado que una función es una relación especial. Entonces decíamos, se llama dominio de una función f al conjunto de todos sus antecedentes, al conjunto de todas sus primeras componentes. Y se va a denotar de la siguiente manera. El dominio de f es el conjunto formado por los x que pertenecen a tal que existe y que pertenece al conjunto b, tal que x, y pertenezca a la función. Y eso es un subconjunto de A. El dominio entonces es un subconjunto de A, dado que es el conjunto de todas sus primeras componentes. Y las primeras componentes pertenecen al conjunto A. Entonces el dominio es un subconjunto del conjunto de partida A. Que lo podemos escribir también de esta otra manera. El dominio de f es el conjunto formado por los elementos x que pertenecen al conjunto A, de manera tal que existe y que pertenece al conjunto B, tal que y es igual a f de x y nuevamente subconjunto de A. El dominio entonces es un subconjunto de A. Y se llama rango o recorrido de la función f al conjunto de las imágenes de todos los elementos de A, vía f, y se le denota rango de f. En otras palabras, ingenieros, aquí también estamos repitiendo lo mismo que habíamos indicado respecto al rango de una relación. Dijimos que el rango de una relación es el conjunto formado por las segundas componentes de los pares que pertenecen a la relación. Aquí estamos diciendo lo mismo en otras palabras. Fíjense, estamos indicando que el rango recorrido de la función f es el conjunto de las imágenes de todos los elementos de A, vía f, y se le denota como ran de f, rango de f, o de esta otra manera, R sub f. Es decir, el rango de f es el conjunto formado por los y que pertenecen al conjunto B, por los elementos y que pertenecen al conjunto B, de manera tal que existe x que pertenece al conjunto A, tal que y sea igual a f de x. Y este es subconjunto del conjunto B. O sea, el rango es un subconjunto del conjunto de llegada. Entonces ubicamos el dominio en el conjunto de partida y ubicamos el rango en el conjunto de llegada. Escrito de otra manera, el rango de f es el conjunto formado por los f de x que pertenecen al conjunto B, tal que x pertenece al dominio de f, está contenido en A. El dominio está contenido en A. Y todo el rango está contenido en el conjunto B. Con estas definiciones, a la función f se le puede representar por el conjunto de pares ordenados. Entonces, en conclusión, f es este conjunto. F es el conjunto formado por las parejas x, f de x, que pertenecen al producto cartesiano A por B, tal que x pertenece al dominio de f, que está contenido en A. Entonces, decíamos que la función f se puede representar por este conjunto de pares ordenados, x, f de x, que pertenecen al producto cartesiano A por B, tal que x pertenece al dominio de la función f, que por supuesto, como sabemos, está contenido en el conjunto A. Así, el dominio de f viene a ser el conjunto de todas las primeras componentes de los pares ordenados de f. Recuerden nuevamente que en este caso estamos repitiendo lo mismo que habíamos indicado para el dominio de una relación, ya que una función también es una relación, o toda función es una relación. Mientras que el rango de f viene a ser el conjunto de todas las segundas componentes. Aquí nuevamente también estamos repitiendo lo mismo que habíamos indicado con respecto al rango de una relación. El rango de f, que es el conjunto de todas las imágenes de f,
no necesariamente cubre a todo el conjunto B. Esto quiere decir que el rango de F no necesariamente es todo el conjunto B, puede ser una parte del conjunto B. El conjunto de llegada B también es denominado codominio de F. Entonces el conjunto B también es denominado codominio de F. Veamos este ejemplo, ingenieros. Sean A el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3 y 4, y sea B el conjunto formado por los elementos A, B, C y D. Si F es el conjunto de parejas 1, 2, B y 3, B, entonces el dominio de F habíamos indicado que es el conjunto de las primeras componentes de los pares que pertenecen a la función. En este caso nos damos cuenta que 1, 2 y 3 es el conjunto de las primeras componentes o son las primeras componentes de los pares que pertenecen a la función. Entonces el dominio de F es el conjunto formado por los elementos 1, 2 y 3. Un segundito, ingeniero. Decíamos entonces, ingenieros, que dado este conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, y dado el conjunto B, cuyos elementos son A, B, C y D, decíamos que si F es el conjunto de estos pares ordenados, el conjunto de estas parejas, 1, 2, y 3, B, entonces el dominio de F es el conjunto formado por los elementos 1, 2 y 3, dado que habíamos indicado que el dominio de una función es el conjunto de las primeras componentes de los pares que pertenecen a la relación. Y 1 es una primera componente, o es la primera componente de ese par, 2 es la primera componente de este par, y 3 es la componente de este par. De manera tal que el dominio de F está formado por los elementos 1, 2 y 3, ya que son las primeras componentes de los pares que pertenecen a la relación, como habíamos indicado. Así también, el rango de F es el conjunto formado por los elementos A y B. Y habíamos dicho que el rango de F es el conjunto de las segundas componentes de los pares que pertenecen a la relación. Y las segundas componentes de los pares que pertenecen a la relación son A y B. Es por eso que el rango de F es el conjunto formado por los elementos A y B. Aplicaciones de A en B. Una aplicación es un caso particular de función y se define como sigue. Una función f se llama aplicación de A en B si y solo si el dominio de f es todo el conjunto A. Entonces, ingenieros, aquí estamos indicando que una aplicación es un caso particular de función y se define de la siguiente manera. Diremos que una función f es una aplicación del conjunto A en el conjunto B si y solamente si el dominio de esta función viene a ser todo el conjunto de partida. Simbólicamente, un subconjunto F contenido en A por B es una aplicación de A en B si y solo si para todo X que pertenece a, esto es importante, para todo X que pertenece a, existe un único Y que pertenece a B, tal que Y es igual a F de X. En forma equivalente, también tenemos lo siguiente. Un subconjunto F contenido en A por B es una aplicación de A en B si y solo si para todo X que pertenece a existe un único Y que pertenece a B, tal que X, Y pertenece a la función F, pertenece a la aplicación F.
Entonces, ingenieros, hasta este punto, nosotros tenemos el concepto, ya sabemos que es una relación, ya sabemos que es una función y ya sabemos que es una aplicación. Entonces, ahora nosotros debemos notar que toda función es una relación, así como toda aplicación es una función, ingenieros. Entonces, toda aplicación es una función, toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Hay algunas relaciones que son funciones y hay algunas otras relaciones que no son funciones. De la misma manera, no toda función es una aplicación. Hay algunas funciones que son aplicaciones y hay algunas funciones que no son aplicaciones. De manera tal que nosotros podríamos hacer un esquema gráfico de la siguiente manera. Sea este el conjunto de aplicaciones. Sea este el conjunto de funciones. Y sea este el conjunto de relaciones. Entonces diremos, nosotros ingenieros, que por ejemplo esta aplicación es una función. Esta aplicación es una relación. Por ejemplo, diremos que esta función es una relación. Diremos que, por ejemplo, esta función no es una aplicación. De manera tal que toda aplicación es una función, pero no toda función es una aplicación. Por ejemplo, esta función no es aplicación. Esta función es una relación. Toda función es una relación. Por ejemplo, esta relación no es función. Esta relación no es aplicación. Así como estamos haciendo un diagrama más o menos como el siguiente, ingenieros, así como nosotros decimos, por ejemplo, que toda persona que vive en la Icacota vive en Puno, y toda persona que vive en Puno vive en el Perú. Pero no toda persona que vive en Puno vive en la Icacota. Se puede presentar ese caso, ¿verdad, ingenieros? Y no toda persona que vive en el Perú vive en Puno, porque podría vivir en otra ciudad como Arequipa o Lima. Entonces estamos haciendo un diagrama parecido a este, ingenieros, donde el conjunto de las explicaciones sería, digamos, el conjunto de personas que viven en la Icacota y el conjunto de personas que viven en Puno serían como las funciones y el conjunto de personas que viven en Perú serían como las relaciones. Estamos haciendo esa comparación, ingenieros. Entonces, ya sabemos que toda función es una relación, ya sabemos que toda aplicación es una función, y ya sabemos que no toda relación es una función, y ya sabemos que no toda aplicación o no toda función es una aplicación. Pero claro, toda aplicación es una función. Bien. Y nos olvidábamos respecto a la notación. Si f es una aplicación de A en B, se denota de la siguiente manera. F que va del conjunto A en el conjunto B, y a X le hacemos corresponder f de X. O de esta otra manera, f que va de A en B, y a X le hacemos corresponder f de X. Donde el dominio de f es el conjunto A, en este caso. Dado que estamos indicando que f es una aplicación del conjunto A en el conjunto B.
Veamos entonces algunos ejemplos, ingenieros. En este ejemplo, nos indican hallar el valor de K para que esta relación formada por las parejas 4,K, 2,5K, 7,2K cuadrado más 1, 4,2K menos 1, sea una función. Y nos piden hallar el rango de f. Entonces lo que nos están pidiendo en este ejercicio, ingenieros, es encontrar el valor de K de manera que esta relación f sea pues una función. Y nos pide determinar además el rango de esta función. ¿Qué hacemos para ello, ingenieros? Para ello nosotros sabemos que lo siguiente, como no puede existir dos pares ordenados distintos con la misma primera componente, eso por definición de función, para que f sea una función, deben coincidir los puntos 4,k igual a 4,2k menos 1. Este punto de aquí o este par de aquí con este par de aquí, con este punto de aquí. Deben coincidir. Porque si no, no sería función. Entonces, siendo así, tendríamos una igualdad aquí de pares. Y dos pares son iguales cuando sus respectivas componentes son iguales. Y ya que las primeras componentes son iguales, no tenemos ningún problema ahí. Las segundas componentes deben ser iguales. Eso quiere decir que K debe ser igual a 2K menos 1. Y de K igual a 2K menos 1 encontramos que K es igual a 1. Así que ya encontramos el valor de K. Ahora, reemplazando en f, nosotros vamos a tener ya, reemplazando el valor de K que acabamos de encontrar, nosotros vamos a encontrar que f es el conjunto de estas parejas. 4,1, 2,5 y 7,3. Simplemente reemplazamos el valor de K en f, en la función. En la función f. Aquí hemos encontrado que K es igual a 1. Tendríamos entonces 4,K, o sea, 4,1. 4,1, 2,5, 7, aquí tendríamos 3 y 4,1. Esos serían los pares. Simplemente reemplazamos y tendríamos entonces las parejas de la función. Los pares, los puntos de la función. Y esos puntos, como acabamos de ver, son estos. Esas parejas son 4,1, 2,5 y 7,3. Luego nos pedían el rango de la función. Y nosotros sabemos que el rango de una función es el conjunto de las segundas componentes de los pares que pertenecen a la relación. Y el conjunto de las segundas componentes de los pares que pertenecen a esta relación son pues 1, 5 y 3. Ordenados 1, 3 y 5. Ahora, en este siguiente ejemplo, nos dicen, dado el conjunto de pares ordenados. Nos dan este conjunto de pares ordenados, f, 5,7, menos 1, a más b, a cuadrado menos b, 2b menos a cuadrado, 5, menos 2b, menos 1, menos 2. Dado este conjunto de pares ordenados f, nos piden calcular los valores de a y b para que f sea una función. Determinar f, el dominio de f y el rango de f. Entonces, en este caso, nos están pidiendo determinar los valores de a y b, la función f, el dominio f y el rango de la función f. Entonces, de la misma manera que en el ejercicio anterior, ingenieros, para que f sea función, se tiene que cumplir lo siguiente. Se tiene que cumplir que menos 1, a más b
debe ser igual a menos 1, menos 2. O sea, este punto de aquí tiene que ser igual a este punto. O esa pareja tiene que ser igual a esta pareja. Si no, ese conjunto de pares ordenados no sería función. Además, se tiene que cumplir que 5,7 sea igual a 5, a menos 2b. Es decir, este par 5,7 tiene que ser igual a 5, a menos 2b, para que este conjunto de parejas sea función, si no, no sería función, ya que habíamos dicho que función es una relación de manera tal que a un elemento del conjunto de partida le debe corresponder a lo más un elemento en el conjunto de llegada. O sea, le debe corresponder un único elemento en el conjunto de llegada. Entonces, en ese caso, se tiene que cumplir que menos 1, a más b tiene que ser igual a menos 1, menos 2 y 5,7 tiene que ser igual a 5, a menos 2b. Y luego de la primera igualdad de pares, nosotros obtenemos que a más b debe ser igual a menos 2, y de la segunda igualdad de pares obtenemos que a menos 2b tiene que ser igual a 7. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolvemos el sistema. Fíjense lo que estamos haciendo en primer lugar es simplemente multiplicar por 2 la primera ecuación, y al multiplicar por 2 la primera ecuación, obtenemos 2a más 2b igual a menos 4. Y la segunda ecuación la estamos copiando tal cual, a menos 2b igual a 7. Luego estamos sumando miembro a miembro. Y al sumar miembro a miembro, estos dos términos se simplifican y nos queda 2a más a, que sería 3a, igual a menos 4 más 7, que sería igual a 3. Luego obtenemos que a es igual a 1. Y si a es igual a 1, entonces b es igual a menos 3. Entonces, ya hemos encontrado los valores de a y b, de manera que este conjunto de parejas sea una función. Luego reemplazamos. En el conjunto de parejas que nos dan f, en ese conjunto, en vez de poner a ponemos 1 y en vez de poner b ponemos menos 3. Al hacer eso, nosotros vamos a obtener que este conjunto de parejas f en realidad es el conjunto formado por 5,7 menos 1, menos 2 y 4, menos 7. Ahora, una vez que nosotros tenemos este conjunto de parejas que constituyen una función, entonces encontramos el dominio de esa función. Y nosotros sabemos por definición que se llama dominio de una función al conjunto de las primeras componentes de los pares que pertenecen a la relación. Y las primeras componentes son 5, menos 1 y 4. Por eso es que el dominio de f está formado por esos elementos, 5, menos 1 y 4. De la misma manera, nos piden el rango de la función. Y nosotros sabemos que el rango de la función es el conjunto formado por las segundas componentes de los pares que pertenecen a la relación. Y en este caso son 7, menos 2 y menos 7. Por eso el rango está formado por los elementos 7, menos 2 y menos 7. Regla de correspondencia. Con frecuencia, una función, ingenieros, se define mediante una regla o una ecuación que permite calcular para cualquier x que pertenece al dominio de la función su correspondiente imagen y igual a f de x en el conjunto de llegada. Por ejemplo, y igual a f de x igual a x cuadrado más 1 para x que pertenece de menos infinito a infinito. Esta es una regla que indica el proceso que sufre la variable independiente x para transformarse en su imagen f de x igual a x cuadrado más 1. En este caso, la función f toma el elemento x del dominio de la función f, que es igual de menos infinito a infinito,
lo eleva al cuadrado y al resultado x cuadrado le suma 1, obteniéndose así el valor de la imagen correspondiente y igual a f de x igual a x cuadrado más 1. A esta regla, y igual a f de x igual a x cuadrado más 1, se le llama regla de correspondencia de f. El valor x, al valor x se le llama variable independiente y al valor y igual a f de x se le llama variable dependiente. Más aún, ingenieros, una función también está completamente determinada cuando se especifica su dominio y su regla de correspondencia. Veamos esta nota, ingenieros. ¿Qué dice esta nota? En muchas aplicaciones, generalmente se encuentra una correspondencia entre dos conjuntos de números. Sí, efectivamente es así, ¿verdad, ingenieros? Que en muchas aplicaciones generalmente se encuentra pues una correspondencia entre dos conjuntos de números. Por ejemplo, el volumen B de una esfera de radio R positivo está dado por la fórmula o regla de correspondencia siguiente: P igual a 4 tercios pi r cubo, determinándose de esta manera el volumen B de la esfera como una función de su radio R. Fíjense, el volumen B como una función de su radio, B igual a f de R, función del radio R, indicamos, igual a 4 tercios pi r cubo. Bien, ingenieros, ahora nos vamos a ocupar de la gráfica de una función. Cuando los conjuntos de partida y de llegada A y B de una función f son conjuntos de números reales, esta función es llamada función de valor real de una variable real. ¿Qué es lo que estamos indicando aquí, ingenieros? Que cuando los conjuntos de partida y de llegada, que son los conjuntos A y B de una función f, son conjuntos de números reales, esta función se llama función real de una variable real. Así, ingenieros, una función real de una variable real es un conjunto de pares ordenados de números reales, por supuesto. Entonces, una función real de variable real es un conjunto de pares ordenados de números reales y por lo tanto tiene una representación gráfica como conjunto de puntos en el plano R2 o en el plano XY, por el mismo hecho de ser F una relación en R, ya que habíamos indicado nosotros que toda función es una relación. Entonces esta función, como habíamos indicado, es el conjunto de parejas X, Y que pertenecen a R por R, que pertenecen al plano R2, tal que X pertenece al dominio de la función f y Y es igual a f de X. Definición. Si f es una función de valor real de una variable real, o sea, f es una función real de una variable real, se llama gráfica de f al conjunto de pares ordenados de f cuando se le considera como un conjunto de puntos del plano R2 igual a R por R. La variable x es representada en el eje x, en el eje de abscisas, mientras que la variable dependiente y igual a f de x
está representada o es leída en el eje Y, eje de ordenadas. En general, ingenieros, estudiaremos funciones cuyo dominio tiene una cantidad infinita de elementos, como por ejemplo, en el caso de la función y igual a f de x igual a x cuadrado, donde x pertenece de menos infinito a infinito, y esto viene a ser pues el dominio de la función f. Cuya gráfica está constituida por una curva. En este caso, el dominio de esta función es de menos infinito a infinito, o sea, todo el eje x, toda la recta real. Y el rango, como podemos apreciar en la gráfica que tenemos enfrente, es el intervalo cerrado en 0 hasta más infinito. Ahora, ingenieros, por definición, una función no debe tener dos pares ordenados distintos con la misma primera componente. Eso por definición de función. Así, la primera de las gráficas, esa primera gráfica que estamos viendo a continuación, no corresponde a la gráfica de una función, pues tiene dos pares ordenados distintos, como x, y sub 1 y x, y sub 2, con la misma primera componente. En esta gráfica, que estoy encerrando en este momento, ingenieros, esta gráfica, encerrada en rojo, no corresponde pues a la gráfica de una función. Porque habíamos dicho que una función es una relación de manera tal que a un elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. Y a este elemento del conjunto de partida, que es x, en este caso, está correspondiendo no un único, está correspondiendo dos valores, fíjense, y1 y y sub 2. Así que esta gráfica no puede corresponder a una función. Eso es lo que estamos indicando, ingenieros. En cambio, la segunda gráfica, esta gráfica, que estoy encerrando en rojo, en este momento, esa sí corresponde a una función real de una variable real. Si simplemente hacemos, ¿qué hacemos en este caso? Lo único que hacemos es simplemente recordar la definición de función. Y habíamos dicho que una función es una relación, pero de manera tal que para un elemento del conjunto de partida le debe corresponder a lo más un elemento en el conjunto de llegada. En otras palabras, le debe corresponder un único elemento en el conjunto de llegada. Y en este caso, en el primer caso, ingenieros, fíjense, a este elemento del conjunto de partida, que es X, está correspondiendo 2. Y sub 1 y y sub 2 están correspondiendo dos elementos. Cuando la definición de función dice que para un elemento del conjunto de partida le debe corresponder a lo más un elemento en el conjunto de llegada, es decir, un único elemento en el conjunto de llegada. De manera tal que esta gráfica que estoy encerrando en este momento, pues no corresponde a una función, ya que no cumple con la definición de función. En cambio, esta sí, ya que decíamos que una función es una relación de manera tal que a un elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. Por ejemplo, a x1 le corresponde en este caso únicamente y. A x2 le corresponde en este caso únicamente y. No hay ninguna contradicción. Se cumple la definición de función. Y de aquí surge la propiedad fundamental de las funciones reales de una variable real. ¿Qué dice la propiedad fundamental de las funciones reales de una variable real, ingenieros? Lo siguiente. Una relación f
contenida en R2, contenida en R por R, contenida en el producto cartesiano R por R igual a R2, es una función real de variable real si solamente si toda recta vertical corta la gráfica de f a lo más en un punto. Esta propiedad fundamental de las funciones reales, habíamos indicado, proviene pues precisamente es como consecuencia de la definición de función. Nuevamente indicamos que esta propiedad fundamental dice lo siguiente, que una relación f contenida en R2 igual a R por R es una función real de una variable real si solamente si toda recta vertical corta la gráfica de f a lo más en un punto. Podemos verificar esta propiedad fundamental en las gráficas anteriores. Por ejemplo, en la primera gráfica nos damos cuenta que esta recta vertical que estoy señalando con el cursor, precisamente en X, esa recta vertical corta la gráfica en dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? Este punto y este otro punto. Y la propiedad fundamental dice que para que sea esta una función real de una sola variable real, una recta vertical pues debe cortar a lo más en un punto a la gráfica. Y esta recta vertical corta la gráfica en dos puntos. Por lo tanto, no es una función. En cambio, si nosotros trazamos una recta vertical a cualquier altura en la segunda gráfica, por ejemplo, esta recta vertical corta la gráfica en solamente este punto rojo. Y donde quiera, a cualquier altura, si uno traza una recta vertical, vamos a ver que esa recta vertical corta la gráfica de esta función a lo más en un punto. Solamente dicho en un único punto. Por lo tanto, esa gráfica corresponde a la gráfica de una función. Eso dice la propiedad fundamental de las funciones reales de una variable real. Bien, ingenieros, ahora veamos cómo calculamos el dominio y cómo calculamos el rango de una función. El dominio de una función f, en general, ingenieros, se halla ubicado en el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar la variable x, excepto en el caso en el que dicho dominio haya sido previamente especificado. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí, ingenieros? El dominio de una función f en general se halla ubicando el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar la variable x, excepto en el caso en el que dicho dominio haya sido previamente especificado. Entonces, dada la regla de correspondencia de una función, ingeniero, nosotros nos preguntamos, ¿qué valores puede tomar x? El conjunto de todos los valores que puede tomar x constituye el dominio de esa función, a no ser que se haya especificado el dominio de esta función. Eso es lo que estamos indicando en este caso, ingenieros. Asimismo, si el dominio de f es un conjunto A, entonces el rango de f se halla especificando el conjunto imagen f de A, el cual ya sabemos cómo encontrar. Partiendo de los x que pertenecen al dominio de f igual a y construyendo los valores f de x mediante las propiedades de los números reales y la regla de correspondencia de la función f. Entonces, ingenieros, aquí estamos indicando que el dominio de una función f de manera general se halla ubicando el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar la variable x, excepto, claro, en el caso que se haya especificado dicho dominio. De la misma manera, si el dominio de f es un conjunto A, entonces el rango de f se halla especificando el conjunto imagen f de A. O sea, ¿cuáles son las imágenes de los elementos que se encuentran en A? El cual nosotros sabemos cómo encontrar. Y vamos a partir de los x que pertenecen al dominio de f, que es el conjunto A, y construyendo los valores f de x mediante las propiedades de los números reales y mediante la regla de correspondencia de la función. Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación, ingenieros.
Veamos este ejemplo. En la función y igual a f de x igual a 2, para todo x que pertenece al intervalo 1,4, cerrado en 1 y abierto en 4, el dominio ya está indicado, ya está especificado. El dominio es el intervalo abierto en 1, cerrado en 1 y abierto en 4. Y eso es lo que estamos indicando acá. El dominio de f es ese intervalo semiabierto o semicerrado, cerrado en 1 y abierto en 4. El rango de esta función es el conjunto formado por los f de x tal que x pertenece al dominio de f. Y en este caso es el conjunto formado por los f de x igual a 2, tal que x pertenece al intervalo cerrado en 1, abierto en 4, que sería simplemente el conjunto formado por el elemento 2, cuya gráfica se muestra aquí. Fíjense, el dominio es el intervalo cerrado en 1, por lo estamos indicando así, cerrado en 1 y abierto en 4. Y los valores que toman para todo x que pertenece a este intervalo es 2. Y esa sería la gráfica de esta función. Entonces, en este siguiente ejemplo, nos dicen hallar el rango y la gráfica de la función, de esta función, f de x igual a raíz de x más 2, donde x pertenece de menos 1 a 23. ¿Qué hacemos en este caso? Nosotros nos damos cuenta que el dominio de f es el conjunto A, que es el intervalo cerrado en menos 1 hasta 23, cerrado en 23. Este dominio ya está especificado, ya está dado. El dominio ya nos lo han indicado. Ahora, si no se hubiera dado el dominio, entonces se habría hallado en base a que la expresión subradical tendría que ser pues mayor o igual que 0. Esta expresión subradical, si es que no nos hubiesen dado el dominio, esta expresión subradical debería ser mayor o igual que 0, ya que nosotros sabemos que cuando estamos frente a una raíz de índice par cualquiera, el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, en ese caso hubiésemos tenido que x más 2 debería ser mayor o igual que 0, lo que implica que x debería ser mayor o igual que menos 2, y lo que implica a su vez que x pertenecería al intervalo cerrado en menos 2 hasta infinito. Y ese sería pues el dominio de esta función, si es que no nos hubieran dado. Pero en este caso ya nos han dado el dominio de esta función. Y que en general es más grande, este dominio es más grande que el dominio sobre el cual vamos a trabajar en este caso. Para el rango, nosotros sabemos que para todo x que pertenece de menos 1 a 23, se tiene pues que x es mayor o igual que menos 1, pero menor o igual que 23. Lo que es equivalente a, sumamos 2 a toda esa cadena y vamos a tener x más 2 mayor o igual que 1, pero menor o igual que 25. Luego extraemos la raíz cuadrada, sería raíz de x más 2 mayor o igual que 1, pero menor o igual que 5. Pero raíz de x más 2 es f de x, por eso estamos escribiendo aquí f de x mayor o igual que 1, pero menor o igual que 5. Lo que quiere decir que f de x pertenece al intervalo cerrado 1,5. Por lo tanto, ingenieros, el rango de f, que es f de a, es el conjunto formado por los f de x, tal que x pertenece al dominio de la función, como habíamos indicado, y en este caso sería pues, el conjunto formado por los f de x, tal que x pertenece de menos 1 a 23, y como acabamos de ver, el rango es el intervalo cerrado de 1 a 5. Y su gráfica es la siguiente. Esa gráfica que tenemos aquí, dando valores para x, de acuerdo a, dando valores entre menos 1
y 2, perdón, menos 1 y 23. Entonces nosotros vamos a encontrar que los valores de la función netas y este es el conjunto de puntos o el conjunto de parejas. En conclusión, esta sería la gráfica de la función f. En el siguiente ejemplo, nos piden hallar el dominio, el rango de la función, de esta función. F de x, que es raíz de x cuadrado más 2x menos 8, que es raíz de x menos 2 por x más 4, que es raíz de x más 1 al cuadrado menos 9. Entonces, ¿qué hacemos en este caso, ingenieros? Ya que nos están pidiendo el dominio y el rango de esta función, para el dominio está constituido por todos aquellos x que hacen que la expresión subradical sea mayor o igual que 0, como habíamos indicado en el ejercicio anterior. Siempre que nosotros estamos frente a una raíz de índice par, la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Así que eso es lo que estamos haciendo en este caso. Fíjense, x menos 2 por x más 4 mayor o igual que 0, ya que x cuadrado más 2x menos 8 es pues igual a x menos 2 por x más 4. Y nosotros sabemos resolver este tipo de inecuaciones, eso habíamos visto en una sesión anterior. Utilizamos el método práctico. Encontramos los puntos críticos, que son menos 4 y 2, los ordenamos en forma creciente, tal como está aquí, y luego colocamos los signos más y menos alternadamente, empezando siempre por el signo más y por la derecha, tal como estamos indicando en esta expresión encerrada, más, menos, y así sucesivamente. Como es mayor o igual que 0, eso quiere decir que x pertenece de menos infinito a menos 4, unido con 2 cerrado a más infinito. Eso constituiría el dominio de esta función. Para el rango, en forma análoga, pues para evaluar el rango, partimos de la condición dada para los x en el dominio y luego se construyen las cotas o los valores adecuados para y. Para todo x que pertenece de menos infinito a menos 4, unido con 2 a más infinito, x más 4 por x menos 2 es mayor o igual que 0. Lo que es equivalente a f de x igual a raíz de x menos 2 por x más 4 mayor o igual que 0. Lo que es equivalente a y igual a f de x. Eso quiere decir que y igual a f de x pertenece al intervalo cerrado en 0 hasta más infinito. Por lo tanto, ingenieros, el rango de f es el conjunto formado por los f de x, tal que x pertenece al dominio de f, que es de menos infinito a menos 4, unido con 2 a infinito. Y eso es igual al intervalo cerrado en 0 a infinito. Claro, además aquí debemos notar que y igual a f de x igual a raíz de x más 1 al cuadrado menos 9, es la expresión que nos han dado, la función, fíjense. Y de esa expresión, eso es equivalente a x más 1 al cuadrado menos y cuadrado igual a 9. Claro, donde y es mayor o igual que 0, habíamos indicado, donde reconocemos pues que la gráfica de f es una parte de esta hipérbola. X más 1 al cuadrado sobre a al cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Pero solamente para los valores de y mayor o igual que 0, dado que nosotros habíamos indicado que y es mayor o igual que 0. Aquí, y es mayor o igual que 0.
Y esa sería su gráfica, considerando y mayor o igual que 0, dando algunos valores. Construimos y encontramos esa gráfica. Ahora, en este siguiente ejercicio, nos piden hallar el dominio, el rango y la gráfica de la siguiente función, de esta función. F de x igual a x menos valor absoluto de x sobre x para x diferente de 0. ¿Qué hacemos en este caso, ingenieros? En este caso habíamos indicado que el dominio está constituido por aquellos valores que puede tomar la variable independiente x. Y en este caso nosotros nos preguntamos qué valores puede tomar x. Dada esta función f de x igual a x menos valor absoluto de x sobre x, pues nos damos cuenta que x puede tomar cualquier valor, con tal que x no sea 0. Por eso indicamos que el dominio de f es todo el conjunto de los números reales, excepto el 0. Además, tenemos lo siguiente, ingenieros. Para todo x que pertenece de menos infinito a 0 abierto, o sea, para todos los x menores que 0, la función que nos dan, y igual a f de x, es igual a x menos valor absoluto. Aquí dice valor absoluto de x. Pero como x es menor que 0, el valor absoluto de x es menos x. Por eso aquí ponemos menos x sobre x. Y entonces tendríamos que aquí tendríamos x menos menos x, que sería 2x sobre x. Y x con x se simplifica y tendríamos 2. Claro, x diferente de 0, nos indicaron. Ahora, para todo x que pertenece de 0 a infinito, es decir, para x mayor que 0, la función y igual a f de x que nos dan sería pues igual a esta. Nuevamente aquí dice valor absoluto de x. Pero en vez de valor absoluto de x, nosotros simplemente ponemos x. ¿Por qué? Porque x es mayor que 0. Y en este caso tendríamos x menos x sobre x sería igual a 0. X diferente de 0. Para x diferente de 0. Entonces, ingenieros, el rango de f, que es el conjunto formado por los f de x, tal que x pertenece de menos infinito a 0 unido con 0 a infinito, pues es el conjunto formado por 0 y 2. Por lo tanto, ingenieros, la función f de x es igual a 2 si x es menor que 0, como vemos aquí. Es igual a 2 si x es menor que 0, y es igual a 0 si x es mayor que 0, como vemos aquí. Así que la gráfica de f es esta que tenemos en f de x igual a 2 si x es menor que 0, a la izquierda del 0, y f de x es igual a 0 si x es mayor que 0, a la derecha del 0, coincidiendo con el eje x. Ahora, en este ejercicio, nos indican hallar el dominio, el rango y la gráfica de esta función. F de x igual a x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Entonces, nos damos cuenta que esta función y igual a f de x, factorizándola es pues igual a x más 1 por x menos 2 sobre x menos 2. Simplificamos x menos 2 con x menos 2 y nos va a dar x más 1. Pero en este caso hacemos eso para x diferente de 2, y aquí si x es igual a 2, el denominador sería 0, y la división por 0 no está definida. De manera tal que en este caso nos damos cuenta que x puede tomar cualquier valor real, pero no puede tomar el valor 2. Por eso indicamos que el dominio de f es todo el conjunto de los números reales, excepto el 2. Ahora, la gráfica
corresponde pues a la de la recta y igual a x más 1, a la cual se le ha quitado el punto 2,3, ya que x es diferente de 2, que corresponde pues a x igual a 2, ya que este no se encuentra en el dominio de F. De la misma gráfica, también vemos que el rango de F está constituido por todo el conjunto de los números reales, excepto el 3. Tenemos una recta, es esa recta, la gráfica es esa recta, y el rango de F es entonces desde menos infinito a 3 abierto, unido con 3 abierto más infinito. ¿Tienen alguna pregunta o alguna observación, ingenieros? ¿Hasta aquí? Ingenieros, por favor, ¿alguien me puede confirmar si se me está escuchando? Por favor. Sí, profesor. Pues muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Entonces, continuamos, ingenieros. Entonces, veamos el siguiente ejercicio, ingenieros. En este ejercicio nos piden hallar nuevamente el dominio, el rango y la gráfica de las siguientes funciones. De esta función f de x igual a x cuadrado menos 6x más 5, de esta otra función g de x igual a x cubo menos 9x cuadrado más 23x menos 15 sobre x menos 3, y de esta otra función h de x igual a x cubo menos 8x cuadrado más 17x menos 10 sobre x menos 2. Entonces hacemos lo propio, ingenieros, lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores. Para la parte A, lo que hacemos es completar cuadrados. Al completar cuadrados en esta expresión, x cuadrado menos 6x más 5, vamos a obtener y igual a f de x igual a x menos 3 al cuadrado menos 4. Y como nosotros sabemos que el cuadrado de todo número siempre es mayor o igual que 0, este cuadrado menos 4 será pues mayor o igual que menos 4. Eso para todo x real. Lo que equivale pues a que f de x sea mayor o igual que menos 4, ya que esto es f de x. Eso para todo x real. Entonces, el dominio de esta función f de x igual a x cuadrado menos 6x más 5, pues es todos los reales, ya que no hay ninguna restricción para x. X puede tomar cualquier valor real. Pero el rango, acabamos de ver, es desde menos 4 hasta más infinito. Cerrado en menos 4, intervalo, cerrado en menos 4 hasta más infinito. Además, ingenieros, y igual a f de x, esta función, es igual a x cuadrado menos 6x más 5, que a su vez es igual a x menos 5 por x menos 1, cuya gráfica corresponde a la parábola que corta al eje x en x igual a 5 y x igual a 1, como podemos ver de esta parte. Ahí está su gráfica. Y la siguiente función, que es g de x igual a x cubo menos 9x cuadrado más 23x menos 15 sobre x menos 3, pues resulta ser g de x igual a esta expresión, x menos 5 por x menos 1 por x menos 3 sobre x menos 3, factorizando. Y al simplificar x menos 3 con x menos 3, resulta que g de x es igual a x menos 5 por x menos 1. Y x menos 5 por x menos 1 resulta ser x cuadrado menos 6x más 5. La misma función anterior. Fíjense. X cuadrado menos 6x más 5. Y eso resulta ser, completando cuadrados, x menos 3 al cuadrado menos 4. Claro, para x diferente de 3, porque recuerden que aquí habíamos simplificado x menos 3 con x menos 3. Así que x tiene que ser diferente de menos 3. Lo que quiere decir que el dominio de esta función g es todo el conjunto de los números reales excepto el 3, ya que 3 anula el denominador. Y la gráfica corresponde pues a la parábola de la parte A, pero a la que se le ha quitado el punto 3, menos 4.
ya que para x igual a 3 sería 0 el denominador. O sea, la gráfica sigue siendo la misma que la de la parte A. En la parte C, nos daban h de x igual a x cubo menos 8x cuadrado más 17x menos 10 sobre x menos 2, y eso resulta ser pues igual a x menos 5 por x menos 1 por x menos 2 sobre x menos 2. Aquí también simplificamos x menos 2 con x menos 2 y vamos a obtener x cuadrado menos 6x más 5. Eso para x diferente de 2, si no se anularía el denominador. Y entonces, completando cuadrados, habíamos indicado que h de x es igual a x menos 3 al cuadrado menos 4. Claro, eso para x diferente de 2. Aclaramos. Eso quiere decir que h puede tomar cualquier valor real, excepto el número 2, porque el número 2 anularía el denominador. Y el rango de h, pues sería el intervalo cerrado en menos 4 hasta más infinito, ya que habíamos visto que x menos 3 al cuadrado menos 4 es mayor o igual que menos 4, ya que el cuadrado de todo número es mayor o igual que 0, y sumándole menos 4 tendríamos que x menos 3 al cuadrado menos 4 es pues mayor o igual que menos 4. Por eso es el rango de h, intervalo cerrado en menos 4 hasta más infinito. Y la gráfica pues corresponde a la parábola de la parte A, pero a la que se le ha quitado el punto 2, menos 3, ya que el punto 2 anula el denominador. ¿Qué nos dicen en este siguiente ejemplo? En este siguiente ejemplo nos dicen hallar el dominio de la función real. Nos dan esta función. F de x igual a raíz de 4 sobre x más 1 al cuadrado, más x menos 3 sobre x más 1 menos 49. Entonces nosotros habíamos indicado que para hallar el dominio de una función real, nos debemos preguntar qué valores puede tomar x. Y nosotros respondemos pues que x puede tomar cualquier valor con tal que la cantidad subradical sea mayor o igual que 0. O sea, toda esta cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Habíamos nosotros visto que cuando estamos frente a una raíz de índice par, el radicando siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Es por eso que aquí estamos considerando que 4 sobre x más 1 al cuadrado más x menos 3 sobre x más 1 menos 49 sea mayor o igual que 0. ¿Para qué? Para hallar el dominio de esta función. Ahora lo que estamos haciendo aquí es sumar simplemente las dos primeras partes. Estamos sumando esta parte más esta parte y nos da pues esta parte. El mínimo común múltiplo sería x más 1 al cuadrado, entre x más 1 al cuadrado sería 1, por 4 sería 4, más x más 1 al cuadrado entre x más 1 sería x más 1 por x menos 3, que está aquí, menos 49 mayor o igual que 0. Ahí realizamos operaciones y vamos a obtener esta expresión. 4 más x cuadrado menos 3x más x menos 3 sobre x más 1 al cuadrado menos 49 mayor o igual que 0. Ahí simplemente estamos multiplicando x más 1 por x menos 3 y obtenemos esta expresión. Luego reducimos esa expresión y vamos a obtener esta otra, equivalente. X cuadrado menos 2x más 1 sobre x más 1 al cuadrado menos 49. Observemos ahí que tenemos x cuadrado, aquí está x cuadrado, y menos 3x más x sería menos 2x, por eso aquí aparece menos 2x, y más 4 menos 3 sería más 1. Mayor o igual que 0. Lo que a su vez es equivalente. Y x cuadrado menos 2x más 1 es pues x menos 1 al cuadrado. Y como x tenemos sobre x más 1 al cuadrado, entonces tendríamos x menos 1 sobre x más 1 elevado al cuadrado menos 49 mayor o igual que 0. Hemos simplificado simplemente, lo que equivale pues ahora a esta diferencia de cuadrados. Utilizamos diferencia de cuadrados y tendríamos x menos 1 sobre x más 1 menos 7 por x menos 1 sobre x más 1 más 7 mayor o igual que 0. Lo que a su vez es equivalente, ahí estamos, dentro de cada corchete estamos sumando, tendríamos x más 1 en el denominador, entre x más 1 por x menos 1 menos x más 1 entre 1 x más 1 por 7, 7 por x más 1. En el siguiente corchete de la misma manera.
x más 1 entre x más 1, 1 por x menos 1, x menos 1, más x más 1 entre 1, x más 1 por 7, 7 por x más 1, mayor o igual que 0. Y al simplificar nos va a dar pues esta expresión. Menos 6x menos 8 sobre x más 1 por 8x menos 6 sobre x más 1 mayor o igual que 0. Lo que a su vez es igual, esta expresión, esta desigualdad es equivalente a esta desigualdad. Menos 6x menos 8 por 8x menos 6 mayor o igual que 0, pero para x diferente de menos 1. Y luego lo que estamos haciendo es cambiar de signos. Nosotros sabemos que al multiplicar por menos 1 el sentido de la desigualdad cambia. Por eso es que estamos escribiendo aquí 6x más 8 por 8x menos 6 menor o igual que 0. Y x siempre diferente de menos 1. Ahora aquí estamos sacando mitad a todos o dividiendo entre 2 y tendríamos 3x más 4 por 4x menos 3 menor o igual que 0. Claro, considerando siempre que x sea diferente de menos 1. Aquí estamos factorizando 3 en el primer paréntesis, 4 en el segundo paréntesis, y tendríamos x más 4 tercios por x menos 3 cuartos menor o igual que 0. Siempre considerando que x sea diferente de menos 1. Luego, utilizamos el método práctico, el método de los puntos críticos. Aquí nos damos cuenta que los puntos críticos son menos 4 tercios, 3 cuartos, los ordenamos en forma creciente, y luego escribimos los signos más y menos alternadamente, empezando por la derecha, método práctico, más, menos, empezamos a anotar alternadamente, empezando siempre por la derecha, y con el signo más, por el método práctico que nosotros ya conocemos. Ahora, como dice menor o igual que 0, x más 3 cuartos por x más 4 tercios, perdón, por x menos 3 cuartos menor o igual que 0 y x diferente a menos 1, entonces x pertenece, como es el menor o igual que 0, pertenece a la unión de los intervalos o al intervalo donde aparece el signo menos. Y en este caso solamente aparece el signo menos aquí. Entonces consideramos este intervalo. De menos 4 tercios a 3 cuartos. Por eso anotamos x pertenece a menos 4 tercios a 3 cuartos, pero como dice x diferente de menos 1, le quitamos el menos 1. Ese sería el dominio de la función f. Ahora, en el siguiente ejercicio, ingenieros nos dicen hallar el dominio, el rango y la gráfica de la función. Nos dan esta función. F de x igual a menos x cuadrado más 4 para x menor que 3 y menos 2x más 5 para x mayor que 3. La primera regla de correspondencia va a ser F1 y la segunda regla de correspondencia va a ser F2. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Veamos la parte A. O sea, la primera regla de correspondencia, F1. En este caso, F1 de x, como podemos apreciar, es menos x cuadrado más 4. Eso para todo x que pertenece de menos infinito a 3, o sea, para todo x menor que 3. Entonces, este intervalo de menos infinito a 3 abierto es pues el dominio de F1. Ya nos están dando el dominio de la primera regla de correspondencia. Entonces, x menor que 3 es equivalente a x cuadrado mayor o igual que 0. Si x es menor que 3, su cuadrado siempre es mayor o igual que 0, ya que nosotros sabemos que el cuadrado de todo número siempre es mayor o igual que 0. Esto a su vez es equivalente a menos x cuadrado menor o igual que 0. Al multiplicar una desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia, habíamos indicado. Lo que a su vez, y ahora aquí sumamos 4 a esta desigualdad, sumamos 4 y vamos a tener 4 menos x cuadrado menor o igual que 4.
Y 4 menos x cuadrado es pues f1 de x. Es igual a 4 menos x cuadrado. Y esto pertenece de menos infinito a 4, cerrado. Lo que constituye pues el rango de f sub. De la misma manera, para la segunda regla de correspondencia, f sub 2 de x es igual a menos 2x más 5. Eso para todo x que pertenece de 3 a infinito, ya que indica que x es mayor que 3. En este caso, nuevamente nos están especificando el dominio de la función. Entonces, x mayor que 3 es equivalente a lo siguiente, a menos 2x menor que menos 6. Estamos multiplicando esta desigualdad, la estamos multiplicando por menos 2. Y al multiplicarla por los menos 2 obtenemos menos 2x y menos 6. Pero como es un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia de lo que era mayor a menor. Por eso aquí aparece menor. A su vez, esta igualdad, sumando 5 a ambos lados de esa desigualdad, de esta, sumando 5 a ambos lados de la desigualdad, vamos a tener menos 2x más 5 menor que menos 6 más 5 menos 1. Y menos 2x más 5 es pues f2 de x, por eso estamos poniendo aquí f2 de x, que pertenece de menos infinito a menos 1. Eso quiere decir que el rango de f sub 2 es el intervalo de menos infinito a menos 1. Ahora, de la primera y la segunda regla de correspondencia, nosotros sabemos que el dominio de f es igual al dominio de f1 unido con el dominio de f2. Y el dominio de f1 habíamos visto que es de menos infinito a 3, unido con el dominio de f2 que es de 3 a infinito. De la misma manera, el rango de f es igual al rango de f1 unido con el rango de f2. Y el rango de f1 es menos infinito a 4, unido con el rango de f2 que es de menos infinito a menos 1. Y eso nos va a dar de menos infinito a 4. Sobre el dominio de f1, o sea, sobre menos infinito, 3 abierto, se grafica la parábola. Esta parábola, y igual a f sub 1 de x igual a 4 menos x cuadrado, ya que ese es el dominio. Y sobre el dominio de f2, que es de 3 a infinito, se grafica la recta y igual a f sub 2 de x igual a menos 2x más 5. Y nosotros vamos a ver pues que de la gráfica efectivamente tenemos que el rango de f es de menos infinito a 4, tal como vemos a continuación. Entonces estamos indicando ahí, ingenieros, sobre el dominio de menos infinito a 3, pues estamos graficando la parábola y igual a f sub 1 de x igual a 4 menos, desde menos infinito hasta 3. Por eso, con esta flechita, indicando que la gráfica sigue, pero hasta 3 simplemente abierto, por eso aquí estamos poniendo abierto. Y sobre el dominio de f2, o sea, de 3 a más infinito, pues graficamos la recta y igual a f sub 2 de x igual a menos 2x más 5, desde 3 hasta más infinito. Por eso aquí estamos poniendo abierto, fíjense en 3, desde 3 hasta más infinito. Estamos indicándolo con esa flecha. Bien, ingenieros, ¿tienen hasta este punto, ingenieros, alguna pregunta o alguna observación? ¿O algún comentario, tal vez, ingenieros? Perdón. Bien, ingenieros, entonces, ¿cómo encontramos el dominio de una función, ingenieros? Dada una función, nosotros nos preguntamos, dada una función y igual a f de x, nos dan la regla de correspondencia y igual a f de x. ¿Cómo encontramos el dominio de esta función? Nosotros nos preguntamos qué valores toma x, ya que habíamos visto que el dominio se encuentra en el conjunto de partida. Y si hablamos de funciones reales de una sola variable real,
el conjunto de partida es el eje X, o sea, el conjunto de los números reales R. Y el conjunto de llegada es el eje Y, también el conjunto de los números reales, hablando de funciones reales de una sola variable real. Entonces, cuando nos dan una función y igual a f de x, nosotros nos preguntamos qué valores puede tomar x. El conjunto de valores que puede tomar x constituye el dominio de la función. A partir de ese dominio, nosotros encontramos el rango de la función. ¿Y cómo encontramos el rango de la función? Pues nos preguntamos lo mismo. ¿Qué valores puede tomar y esta vez? La respuesta a esa pregunta constituye el rango de la función. De esa manera nosotros encontramos el dominio y rango de una función. Y claro, cuando nosotros tenemos curvas conocidas, como por ejemplo, hablando de manera genérica de relaciones, si tenemos por ejemplo una circunferencia, entonces graficamos algunos puntos, ubicamos el centro, graficamos algunos puntos y entonces tendríamos la gráfica de esa relación. De la misma manera que si teníamos funciones, nosotros entonces, funciones conocidas como por ejemplo una parábola, y igual a A por x menos h al cuadrado más k de manera general, entonces ubicamos el vértice, graficamos algunos puntos y entonces tenemos la parábola. De la misma manera, cuando tenemos la ecuación de una elipse, en ese caso sería una relación, y de la misma manera cuando tenemos una hipérbola. Entonces, en esos casos nosotros conocemos la forma de las gráficas correspondientes a esas relaciones, dado que habíamos indicado que toda función es una relación. Bien, ingenieros, por el día de hoy nos quedaremos aquí, aunque falta todavía, nosotros tendríamos que estudiar todavía, por ejemplo, los criterios para graficar relaciones, las simetrías, las extensiones, etcétera. Pero el tiempo es relativamente corto y no podemos cubrir con amplitud todo lo que quisiéramos, ingenieros. Bien, ingenieros, antes de terminar, ¿tienen alguna pregunta o alguna observación, ingenieros, o tal vez algún comentario antes de terminar, ingenieros? ¿Ningún comentario, ingenieros? ¿Todo bien? Bueno, ingenieros, siendo así, por el día de hoy nos quedaremos aquí, estaremos continuando en una próxima oportunidad. Bien, ingenieros, muy buenos días, hasta la próxima, cuídense.